Unidad 6. Medidas de posición. Las medidas de posición nos facilitan información sobre la serie de datos que estamos analizando. La descripción de un conjunto de datos incluye como un elemento de importancia la ubicación de estos dentro de un contexto de valores posible. Una vez definidos los conceptos básicos en el estudio de una distribución de frecuencias de una variable, estudiaremos las distintas formas de resumir dichas distribuciones mediante medidas de posición o de centralización, teniendo presente el error cometido en el resumen mediante las correspondientes medidas de dispersión. Medidas de posición son indicadores usados para señalar qué porcentaje de datos dentro de una distribución de frecuencias superan estas expresiones, cuyo valor representa el valor de dato que se encuentra en el centro de la distribución de frecuencia. Por lo tanto, por lo que también se le llama medidas de tendencia central. A continuación se describen las medidas de posición más comunes utilizadas en la estadística como lo son cuartiles. Hay tres cuartiles que dividen una distribución en cuatro partes iguales: primero, segundo y tercer cuartil. Deciles. Hay 9 deciles que la dividen en 10 partes iguales, primero al noveno decil. Percentiles. Hay 99 percentiles que dividen a una serie de 100 partes iguales, primero al 99 percentil. Los cuartiles son medidas de posición que se determinan mediante el método que determina la ubicación de valores que dividen un conjunto de observaciones en partes iguales. Los cuantiles son valores de la distribución que dividen en partes iguales, es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores. Cuando la distribución contiene un número alto de intervalos o de marcas y se requiere obtener un promedio de una parte de ellas, se puede dividir la distribución en 4, en 10 o en 100 partes. Los más usados son los cuartiles, cuando dividen la distribución en 4 partes, los 10 deciles cuando dividen la distribución en 10 partes, y los centiles o percentiles cuando dividen la distribución en 100 partes. Los cuartiles, como los deciles y los percentiles, son en cierta forma una extensión de la mediana. Para ángulos valores u se dan nombres particulares en los cuantiles QU. Un ejemplo: unidades está 0.5, el Q1 de él es la mediana, 0.25, 0.75 son los cuartiles, 0.1 hasta el 0.99 son deciles, y el 0.01 hasta el 0.99 son centiles. Los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en cuatro partes, porcentualmente iguales. Hay tres cuartiles denotados usualmente: Q1, Q2 y Q3. El segundo cuartil es precisamente la mediana. El primer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual queda un cuarto, el 25%. De todos los valores de la sucesión ordenada, el tercer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual quedan las tres cuartas partes, es decir, el 75% de los datos. Los datos agrupados. Aquí se muestra la fórmula con la que se consigue los datos agrupados. Como los cuartiles adquieren su mayor importancia cuando contamos un número grande de datos, y tenemos en cuenta que en estos casos generalmente los datos son resumidos en una tabla de frecuencia, la fórmula para el cálculo de los cuartiles cuando se trata de datos agrupados es la siguiente: K es igual a 1,2,3, donde LK es igual a el límite real inferior de la clase del cuartil K. N es el número de datos.
Fk es igual a la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del cuartil k. Fk la frecuencia de la clase del cuartil k. C es igual a la longitud del intervalo de la clase del cuartil k. Los deciles. Los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Son los 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Son también en un caso particular de los porcentiles. Los deciles se denotan de 1, de 2 hasta de 9, que se leen primer decil, segundo decil y así sucesivamente hasta llegar al noveno decil. Los deciles, al igual que los cuartiles, son ampliamente utilizados para fijar el aprovechamiento académico. Los datos agrupados. Para datos agrupados, los deciles se calculan mediante la fórmula siguiente: dx igual a lk más k n sobre 10 y menos fk sobre fk por c. K es igual a 1, 2 y 3 hasta 9, donde LK límite real inferior de la clase del decil K. El número n es igual al número de datos. Fk la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del decimal K. Fk frecuencia de la clase del decil K. C la longitud del intervalo de la clase del decil K. Centiles o percentiles. Los percentiles son tal vez las medidas más utilizadas para propósitos de ubicación, no clasificación o clasificación de las personas, cuando atienden características tales como peso, estatura, etc. Los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 100 partes conceptualmente iguales. Estos son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales el conjunto de datos ordenados. Los percentiles P1, P2 y P99, leídos primer percentil hasta percentil 99. Aquí se muestra que los percentiles son las medidas más utilizadas para los propósitos de ubicación. Son para la clasificación de personas cuando atienden características tales como peso, estatura y muchas cosas de la vida cotidiana. Datos agrupados. Cuando los datos están agrupados en una tabla de frecuencia, se calculan mediante la fórmula PK igual a LK más K, N sobre 100, y N sobre 100 sobre FK menos FK por igual a C. K es igual a 1, 2, 3 hasta 99, donde LK límite real inferior de la clase del decil K, N número de datos, Fk frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del decil K, Fk frecuencia de la clase del decil K, C es igual a la longitud del intervalo de la clase del decil K. Aquí se muestra un ejercicio. Dice, si un estudiante obtuvo un puntaje de X es igual a 53.5, ¿a qué porcentaje superó él? P es igual a FAA sobre N sobre E igual a 100 más X menos 1 por FI sobre N igual a 100. Esta es la solución. P es igual a 280 entre 400 da 100 más 54 menos 53.5 entre 11 por 75 sobre 400 igual a 100. Toda esta ecuación da este resultado, que es 70 más 0.75 igual a 70.5. El puntaje que superó, el porcentaje que superó él es el 70%. Bueno, hasta aquí llega esta pequeña explicación, esperando que les haya servido de mucho en lo que es las medidas de posición.